Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al informativo, el foco puesto en la actualidad en las últimas horas, hablando por supuesto del conflicto en Oriente Medio, hablando también de la guerra de información que está teniendo lugar en estos momentos entre Rusia y Ucrania en torno a la ciudad de Marinka, y también les contaremos precisamente lo que acaba de anunciar el ministro de Defensa de Rusia, que dice que han detenido, que han frustrado la contraofensiva ucraniana. Empezamos hablando de Israel. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha insinuado este martes que su país ha tomado represalias en Irak, Yemen e Irán por los ataques llevados a cabo en su contra, mientras sigue teniendo lugar la guerra con los militantes palestinos liderados por Hamas en la Franja de Gaza, y además empieza a ampliarse a otras áreas de la región. Dice Gallant que están en una guerra en múltiples frentes y que están siendo atacados desde 7 sitios diferentes, hablando de Gaza, Líbano, Siria, Judea y Samaria, es decir, Cisjordania, Irak, Yemen e Irán. Dice que ya han respondido y actuado en 6 de estos teatros. Es lo que ha afirmado precisamente a los legisladores israelíes. Apunta Gallant que ya han respondido y actuado en 6 de estos ámbitos, y que dice además de la manera más clara que cualquiera que actúe contra Israel es un objetivo potencial y que no va a haber inmunidad para nadie. Hablamos precisamente de Irán. Del ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha amenazado este lunes a Israel con una dura cuenta atrás por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria, después de un ataque israelí llevado a cabo en la capital de Damasco. Amir-Abdollahian ha trasladado sus condolencias a la familia de Musavi y a las dos naciones de Irán y Siria, precisamente horas después de que el presidente iraní Ebrahim Raisi asegurara que Israel definitivamente va a pagar por este crimen. Es lo que recogía la agencia de noticias IRNA. Y hablamos ahora de Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden ha ordenado lanzar ataques contra grupos milicianos respaldados por Irán en respuesta al lanzamiento de drones, que se saldó con 3 soldados estadounidenses heridos, uno en estado crítico. En el norte de Irak, la milicia Kataeb Hezbollah, respaldada por Irán, y grupos proiraníes afiliados se atribuyeron este atentado. En respuesta, en represalia, el presidente ordenó ataques en contra de 3 ubicaciones que utilizan el Kataeb Hezbollah y grupos afiliados. Irak ha confirmado ya la muerte de una persona y heridas a otras 18, entre ellos varios civiles, en los ataques estadounidenses de la pasada madrugada contra grupos proiraníes en el país árabe. Como les decíamos, en represalia por el lanzamiento de drones y misiles contra bases de Estados Unidos en territorio iraquí. Hablamos ahora de Rusia. El ministro de Defensa ruso ha afirmado que la contención de la contraofensiva militar lanzada por las Fuerzas Armadas ucranianas ha sido clave en el año que ahora termina, y además ha afirmado que la tarea se ha llevado a cabo con éxito, en contraposición con el optimismo que siguen intentando deslizar desde Kiev. El ministro de Defensa ruso ha atribuido esta contención de la contraofensiva a la eficacia de los sistemas defensivos, la capacidad de combate de todas las unidades y la fiabilidad de los equipos militares rusos. Dice además que están avanzando constantemente hacia el logro de los objetivos declarados en la operación especial. Esto es lo que ha contado el ministro en la rueda de prensa, utilizando el eufemismo con el que Moscú se refiere precisamente al inicio del conflicto con Rusia. Dice además que son las tropas rusas quienes tienen la iniciativa en el frente de combate, donde sigue expandiendo territorios de momento en Ucrania. Esto es lo que afirma el ministro de Defensa ruso, que anuncia que la contraofensiva por parte de Ucrania ha fracasado. Y precisamente hablamos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha agradecido este martes a las fuerzas aéreas de su país por el ataque a un buque de guerra ruso, lo que ha dicho a través de un mensaje en las redes sociales en el que daba a entender que este barco había sido hundido. Dice Zelensky que agradece a su fuerza aérea el impresionante reabastecimiento de la flota submarina rusa del Mar Negro con otro buque. Dice que los ocupantes no tendrán un solo lugar tranquilo en Ucrania. Precisamente en un momento en el que la Fuerza Aérea Ucraniana había afirmado este martes que ha destruido un navío de la flota rusa en el Mar Negro, sospechoso de transportar drones iraníes utilizados por Moscú en el conflicto contra Kiev. Dice que el gran buque de desembarco Nocherbas fue destruido por pilotos del Ejército del Aire, es lo que indicaba la entidad militar en Telegram. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes como siempre de toda la actualidad, de todas las últimas horas que nos llevan a empezar hablando un día más del conflicto en Oriente Medio. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha insinuado este martes que su país había tomado represalias en Irak, Yemen e Irán por los ataques llevados a cabo en su contra, mientras la guerra con los militantes palestinos liderados por Hamas en la Franja de Gaza empieza a ampliarse a otras áreas de la región. Dice Gallant que están en una guerra en múltiples frentes y que están siendo atacados desde 7 teatros: Gaza, Líbano, Siria, Judea y Samaria, Irak, Yemen
e Irán. Dice Galán que ya han respondido y actuado en 6 de estos teatros. Además, añade que ya han respondido y actuado en 6 de los ámbitos y además dice de la manera más clara, más contundente, que cualquiera que actúe contra Israel va a ser un objetivo potencial y que no va a haber inmunidad para nadie. Galán dice además que la guerra en Gaza va a ser una guerra larga y dura, que tiene costes elevados, pero eso sí, que su justificación es la más alta que puede haber. Además, advierte, dice, si no logramos los objetivos de la guerra, nos encontraremos en una situación en la que el problema será que la gente no querrá vivir en un lugar donde no sabemos cómo protegerlos. Seguimos mirando a Israel, hablamos de nuevos ataques este martes contra posiciones del grupo chií de Hezbollah en el Líbano, después del lanzamiento desde territorio libanés de un misil contra un avión israelí que, eso sí, no fue alcanzado. El ejército de Israel ha señalado que fue lanzado desde el Líbano un misil tierra-aire contra uno de sus aviones que operan en la zona fronteriza entre ambos países, sin que sufriera daños, eso sí, es lo que apuntaban en un comunicado. La aviación y los tanques israelíes atacaron objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano tras el lanzamiento de varios proyectiles desde este país hacia la zona de Jardov, en el norte de Israel, según precisaba este comunicado. Hablamos también de Netanyahu, del primer ministro israelí, que ha puesto sobre la mesa los 3 requisitos previos para lograr la paz en su guerra contra Hamás, en el que una vez más sitúa la destrucción del grupo como objetivo prioritario. Además, añade la aniquilación del movimiento islamista y también la desmilitarización de Gaza y la desradicalización de la sociedad palestina, unas declaraciones que ha introducido en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal y que además se producen en medio de una creciente presión sobre Israel para que reduzca el conflicto en Gaza. Netanyahu, que vuelve a desafiar las llamadas internacionales a un alto el fuego en medio de preocupaciones de que el conflicto podría extenderse con fuerzas alineadas con Estados Unidos e Irán atacando nuevamente. Netanyahu ha visitado a las tropas israelíes en el norte de Gaza este lunes y dijo a los legisladores de su partido Likud que la guerra estaba lejos de terminar y desestimó lo que describió como especulaciones de los medios de que su gobierno podría pedir un alto el fuego en estos combates. Seguimos hablando del conflicto en Oriente Medio y ahora de las negociaciones entre rehenes con Hamás y la Yihad Islámica, que ha rechazado la propuesta egipcia que contemplaba un alto el fuego permanente a cambio de que ambos grupos armados renuncien al poder en la Franja de Gaza, es lo que confirman varias fuentes egipcias que apuntan a que tanto Hamás como la Yihad Islámica habían mantenido conversaciones separadas con mediadores egipcios en El Cairo, pero ha rechazado ofrecer concesiones más allá de la posible liberación de más rehenes capturados el 7 de octubre. Un miembro del Buró Político de Hamás asegura que no puede haber negociaciones sin un cese completo de la agresión. Seguimos con más noticias, hablamos en este caso de más ataques. Israel ha informado del ataque a más de un centenar de objetivos de Hamás en Gaza, donde mantiene con dureza su ofensiva militar contra el grupo islamista en la Franja Palestina. Además, también ha anunciado nuevas bajas en sus filas, con 2 militares fallecidos y 4 gravemente heridos, entre ellos un oficial. En un comunicado, el ejército de Israel ha dicho que ha enviado en las últimas horas docenas de aviones de combate contra accesos a túneles, infraestructura y puestos militares de Hamás en el enclave costero. Hablamos ahora de empresas, hablamos de Intel, y es que Israel ha comprometido una subvención de 3.200 millones de dólares por la innovadora planta de chips de Intel de 25.000 millones de dólares. Ojo, porque es la mayor inversión extranjera en la historia de Israel. Esta mega instalación, cuya inauguración está prevista para 2027, está en Kiryat Gat, a unas 20 millas de Gaza y a 50 millas de Tel Aviv. La huella de Intel en Israel, con 17.000 millones de dólares invertidos desde 1974, genera empleo indirecto para cerca de 42.000 trabajadores en el país. Miramos ahora a Irán. El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha amenazado este lunes a Israel con una dura cuenta atrás por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria, después de un ataque israelí llevado a cabo en la capital de Damasco. Dice en sus redes sociales que este honorable mártir luchó valientemente durante muchos años junto al mártir Qasem Soleimani, fallecido también en un bombardeo estadounidense perpetrado en Irak en enero de 2020. Dice que ambos luchaban para garantizar la seguridad de Irán y de la región contra los terroristas y que a Tel Aviv le espera una dura cuenta atrás. Esto es lo que afirmaba el ministro a través de su perfil en la red social X. Amir Abdollahian además ha trasladado sus condolencias a la familia de Musavi y a las dos naciones de Irán y Siria, horas después de que el presidente iraní Ebrahim Raisi asegurara que el régimen sionista definitivamente va a pagar por este crimen. Y seguimos mirando a Irán. La Dirección Nacional Cibernética de Israel ha detectado un nuevo ataque de phishing iraní diseñado para engañar a las organizaciones israelíes para que descarguen malware que roba
y elimina información. En una advertencia, la dirección dice que los ataques de phishing se llevan a cabo mediante el envío de un correo electrónico diseñado para parecerse a una actualización de seguridad crucial de la empresa de ciberseguridad F5. Este correo contendría un enlace diseñado para parecerse a una actualización de software que al descargarse instalaría un malware en la computadora. Luego, este malware robaría datos y los eliminaría precisamente de los ordenadores. Y seguimos mirando a Irán, que ha revertido una nueva desaceleración en el ritmo al que está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza. Ojo, porque esto es cerca del grado de armas. Además, estaría volviendo a un ritmo de alrededor de 9 kilogramos por mes, desde el ritmo reducido de 3 kilos, según dice la Agencia Internacional de Energía Atómica, que este martes ha confirmado que Irán ha aumentado la producción de UF6, de hexafluoruro de uranio, enriquecido hasta un 60%, de U-235 a cerca de 9 kilogramos por mes desde finales de noviembre en estas dos instalaciones combinadas, en lo que apuntaba el organismo de control nuclear de la ONU en un comunicado refiriéndose a los sitios de Fordow y Natanz. Miramos ahora a Egipto. Un dron ha sido derribado este martes cerca de la ciudad turística egipcia de Dahab, en el Mar Rojo. Es lo que están diciendo a la agencia Reuters dos fuentes de seguridad. La televisión egipcia Al Qahira News también ha informado anteriormente que se han escuchado explosiones sobre Dahab. Apuntan a un objeto volador que ha sido derribado a unos 2 kilómetros de las costas de Dahab. Es lo que decía Al Qahira, citando a algunos testigos. A principios de diciembre, las defensas aéreas egipcias derribaron un presunto dron cerca de Dahab, según dicen las fuentes de seguridad. Los hutíes en Yemen, alineados con Irán, como saben, han intensificado los ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, en protesta contra la guerra de Israel en Gaza. Precisamente, seguimos mirando al Mar Rojo. Un barco que navegaba frente a la costa de Yemen ha informado este martes de 2 explosiones en el Mar Rojo, poco después de que se avistaran 2 aviones no tripulados, lo que apunta la autoridad marítima británica. Las explosiones se produjeron a unas 5 millas del buque, en una zona del Mar Rojo, a 50 millas del puerto de Jodeida, en la costa occidental de Yemen. Es lo que dice en un aviso a la Oficina de Operaciones del Comercio Marítimo de Reino Unido. Por el momento no se ha revelado la identidad de este buque, ni tampoco los detalles de la carga a bordo, ni hacia dónde navegaba o desde dónde había zarpado, pero sí que apuntan a que este barco estaba en contacto con las fuerzas de la coalición y que se ha informado que tanto el barco como la tripulación estaban a salvo y han podido continuar con su viaje. Miramos de nuevo al Mar Rojo y hablamos ahora del gigante del transporte marítimo Maersk, que va a reanudar los viajes por el Mar Rojo en cuanto a la coalición naval liderada por Estados Unidos de luz verde. Según un comunicado de la compañía, la operación Guardián de la Prosperidad ya está desplegada para permitir que el comercio marítimo pase a través del Mar Rojo y el Golfo de Adén, y también para volver a utilizar el canal de Suez como puerta de entrada entre Asia y Europa. Maersk es la primera gran empresa de transporte marítimo que confirma que va a volver a esa ruta después de los ataques hutíes desde Yemen. Por el contrario, varias navieras japonesas han anunciado que van a cambiar sus rutas y que van a rodear Sudáfrica para no sufrir los ataques hutíes. Miramos ahora a India. La Marina India ha anunciado el despliegue de 3 buques de guerra y de un avión de reconocimiento en el Mar de Arabia para mantener una presencia disuasoria después de una serie de ataques contra mercantes en la zona. 3 destructores y un avión P-8L de patrulla marítima fueron enviados en respuesta a la reciente oleada de ataques en el Mar de Arabia, según precisan en un comunicado. El sábado, un buque mercante de productos químicos fue atacado frente a las costas indias con un dron disparado desde Irán, según apuntaban desde Estados Unidos. Precisamente miramos a Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden ha ordenado lanzar ataques contra grupos milicianos respaldados por Irán en respuesta al lanzamiento de drones que se saldó con 3 soldados estadounidenses heridos y 1 en estado crítico tras un ataque en el norte de Irak. La milicia Kataeb Hezbollah, respaldada por Irán, y grupos proiraníes afiliados atribuyeron precisamente este atentado. Biden, quien está pasando la Navidad en el retiro presidencial de Campo David, Maryland, fue informado sobre los ataques del lunes y ha ordenado al Pentágono que se le presentaran opciones de respuesta. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el equipo de Seguridad Nacional rápidamente elaboraron planes de represalia y le informaron de ellos durante una llamada telefónica. Y después de esto, el presidente ordenó ataques en contra de 3 ubicaciones que utilizan el Kataeb Hezbollah y grupos afiliados. Irak ha confirmado ya la muerte de una persona y heridas a otras 18, entre ellos varios civiles, tras los ataques estadounidenses de la pasada madrugada contra grupos proiraníes en el país árabe. Y seguimos con más noticias. Miramos ahora a Corea del Norte. La administración Biden
ha pasado gran parte de los últimos 2 años protegiendo redes e infraestructuras clave de Estados Unidos contra ataques cibernéticos devastadores por parte de Rusia, Irán y China. Sin embargo, está siguiendo un manual diferente a medida que intensifica sus esfuerzos para frustrar las amenazas digitales de Corea del Norte. Está siguiendo las criptomonedas y está deteniendo estas transacciones. Está convencida de que Corea del Norte ve principalmente la piratería como una forma de canalizar dinero de regreso al régimen de Kim Jong-un, que tiene problemas de liquidez. Por esto, la Casa Blanca se ha centrado en bloquear la capacidad del país para lavar las criptomonedas que roba a través de sus ataques cibernéticos. Seguimos con más noticias y miramos a Alemania. La situación material y técnica actual de las Fuerzas Armadas alemanas, es decir, de la Bundeswehr, se ha deteriorado drásticamente en los últimos 2 años. Es lo que dice el coronel retirado Ralf Fiel, precisamente, como decíamos, oficial retirado de la Bundeswehr, y es lo que apunta la publicación Focus Online. Dice que al comienzo del ataque, al principio del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la Bundeswehr ya no tenía suficiente personal, pero afirma que ahora es aún peor. Según este experto, las Fuerzas Armadas alemanas solo pueden culparse a sí mismas por esta deplorable situación, ya que ha retrasado durante mucho tiempo las mejoras necesarias. En opinión de Fiel, si Alemania o cualquier otro país de la OTAN fuera atacado, el equipamiento de la Bundeswehr no duraría mucho. Dice, antes habría aguantado 3 días, ahora es cuestión de horas. Es lo que comentaba sin apuntar más detalles. Seguimos pendientes de las últimas horas, de la actualidad, de todas las noticias. Una breve pausa, un par de minutos y volvemos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Felices fiestas y muchísimas gracias por la confianza que depositáis siempre en Negocios Televisión. Sin vosotros no sería posible. Gracias, insisto, felices fiestas. Y gracias también a todos los que colaboran con nosotros, a los analistas, especialistas, a los expertos que día a día hacen que esta tele crezca, que sea mejor y que tenga siempre el mejor de los análisis posibles en clave económica y geopolítica. Pasad una feliz fiesta rodeado de los vuestros. Despedimos un año que al acabar el anterior, en lo económico parecía que iba a ser bastante malo, en lo financiero de transición y en lo geopolítico de esperanza. Os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un saludo para todos los amigos de ese éxito comunicativo. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a los 900.000 suscriptores de Televisión Negocios y a todos aquellos otros que nos ven. Desde el lejano sur de las Pampas Argentinas, un gran abrazo para la hispanidad. Para mí es un honor formar parte de esta maravillosa familia. Un abrazo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro.
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas que nos llevan a hablar ahora de China, del presidente chino Xi Jinping, que ha pronunciado un discurso este martes en el que ha subrayado que Beijing debería impedir resueltamente que alguien intente separar a Taiwán de China. Es lo que decía pronunciar un discurso en un simposio que conmemora el 130 aniversario del líder chino Mao Zedong. El actual jefe de Estado ha insistido en que el país debe ser reunificado y que inevitablemente esto va a suceder. Además, ha elogiado el trabajo anterior de Mao y ha agregado que hoy China debería esforzarse por fortalecerse y rejuvenecerse en todos los frentes. Miramos precisamente a Taiwán. El Ministerio de Economía de Taiwán ha dicho este martes que ha ampliado una lista de productos sancionados para Rusia y su aliado Bielorrusia en respuesta al conflicto con Ucrania. Dice que quiere impedir la producción de productos taiwaneses de alta tecnología y que además estos sean utilizados con fines militares. Taiwán ha condenado el ataque de Rusia y se ha unido al esfuerzo de sanciones liderado por Occidente, aunque es en gran medida algo simbólico, ya que el comercio directo entre la isla y Rusia es mínimo. Al anunciar su última ronda de sanciones, el Ministerio de Economía de Taiwán dice que la medida se ha tomado para cumplir con la cooperación internacional y además impedir la exportación de sus productos de alta tecnología con fines militares. La lista incluye equipos para fabricar semiconductores, en cuya producción Taiwán es líder mundial, así como ciertos productos químicos y medicamentos que se suman a los anteriores anuncios que ya estaban dirigidos a la industria de los chips. Seguimos mirando a China, que ha presentado un nuevo jefe de su armada, un nombramiento que llega en medio de las tensiones marítimas que no dejan de crecer. Hu Songmin ha sido ascendido a rango de general en una ceremonia celebrada en Beijing, a la que ha asistido el presidente Xi Jinping este mismo lunes, precisamente en un momento en el que China ha estado lanzando continuas reclamaciones sobre el mar de China Meridional. De hecho, como decimos, ha dado a conocer a su nuevo jefe de la Armada en una medida que se produce en medio de las tensiones que sigue enfrentando China en el mar de China Meridional. Hablamos ahora de China, pero de sus relaciones con Rusia. Habla de la injerencia de terceros países en la cooperación comercial chino-rusa. Dice que es inaceptable, es lo que ha declarado hace apenas unos minutos la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, que apunta que tanto China como Rusia llevan a cabo una cooperación comercial, económica, normal, basada en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo, y que dice que no debe someterse a injerencia en restricciones de terceras partes. Pekín ha agregado siempre que se ha pronunciado contra las sanciones unilaterales y la jurisdicción extraterritorial, ya que dice que las sanciones y la presión no pueden resolver este problema, sino al contrario pueden provocar efectos secundarios. Hablamos ahora de Rusia. El ministro de Defensa ruso ha afirmado que la contención de la contraofensiva militar lanzada por las Fuerzas Armadas ucranianas ha sido clave en el año que ahora termina. Además, afirma que la tarea se ha llevado a cabo con éxito, en contraposición con el optimismo que sigue intentando deslizar Kiev. Ha atribuido además esta supuesta contención de la contraofensiva a la eficacia de los sistemas defensivos, la capacidad de combate de todas las unidades y la fiabilidad de los equipos militares rusos. Dice que han avanzado constantemente hacia el logro de los objetivos declarados de la operación especial. Además, también dice el ministro de Defensa ruso que ahora son las tropas rusas los que tienen la iniciativa en el frente de combate, donde sigue expandiendo territorios, precisamente con una de las principales noticias de la última hora, que tiene que ver con Marinka y con esta guerra de información que se está fraguando en estos momentos. Precisamente andamos en esta cuestión, y es que Ucrania, Kiev, niega que la ciudad de Marinka, en la región de Donetsk, esté bajo el control total de las tropas rusas. Esto viene porque el ministro de Defensa ruso ha garantizado que las unidades de asalto rusas han liberado completamente esta ciudad, que es estratégica. Como les decimos, está teniendo lugar una guerra de información, sobre todo por parte de Ucrania, que está negando que la ciudad de Marinka esté bajo el control total de las tropas rusas. Precisamente, el ministro de Defensa ruso ha garantizado que las unidades de asalto ya habían liberado completamente esta ciudad, que, como les decimos, es estratégica y que está situada en el sudeste de Ucrania. Sin embargo, el portavoz de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Stupun, ha asegurado que la lucha por Marinka continúa, mientras la televisión estatal rusa ha mostrado imágenes de edificios destruidos y soldados rusos en las afueras de Marinka. En una reunión con el presidente ruso, que ha retransmitido hoy la televisión estatal, el ministro de Defensa informó de estos avances a Vladimir Putin y ha sido felicitado. De hecho,
El propio Putin ha recalcado la importancia de este logro militar de sus objetivos y ha afirmado que es un éxito que permite a las tropas rusas avanzar en una zona operativa aún más amplia. Hablamos de Ucrania. El ministro ha subrayado que el presidente ruso Vladimir Putin valora el trabajo de liderazgo y personal del Ministerio de Defensa y que les ha agradecido el cumplimiento de los objetivos planteados. Según el ministro de Defensa ruso, las tropas rusas han logrado frustrar la contraofensiva ucraniana gracias a la creación de un sistema eficaz de líneas defensivas, de la alta capacidad de combate de todas las unidades y la fiabilidad de los equipos militares y las acciones decisivas de los combatientes. Al mismo tiempo ha destacado que las Fuerzas Armadas de Rusia ocupan cada vez posiciones más ventajosas y que están ampliando el control en las zonas de la operación militar especial. Apunta que cada vez expande más los territorios, tiene posiciones más ventajosas en todas las direcciones y que avanzan constantemente hacia el logro de los objetivos declarados al inicio de esta operación especial en Ucrania. Hablamos ahora de un buque naval ruso en Crimea que habría sido dañado en un ataque aéreo de las fuerzas ucranianas, según ha anunciado el Ministerio de Defensa de Rusia este martes. El buque de desembarco Novocherkassk fue alcanzado en una base en la ciudad de Feodosia por misiles guiados lanzados desde aviones, según ha dicho el propio ministerio, añadiendo que 2 aviones de combate ucranianos han sido destruidos por fuego antiaéreo durante este ataque. En los últimos meses, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo ataques en los alrededores de Crimea, principalmente con aviones no tripulados marítimos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky atribuye a estos ataques el haber permitido a Ucrania restablecer la navegación en el Mar Negro y permitir la exportación de millones de toneladas de grano. El jefe de Crimea, nombrado por Rusia, Sergei Aksionov, ha dicho que una persona ha muerto en este ataque. Precisamente seguimos andando en este conflicto en Ucrania con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha agradecido este martes a las fuerzas aéreas de su país por el ataque a un buque de guerra ruso a través de un mensaje en las redes sociales en el que daba a entender que este barco había sido hundido. Dice textualmente: agradezco a nuestra Fuerza Armada el impresionante reabastecimiento de la flota submarina rusa del Mar Negro con otro buque. Los ocupantes no tendrán un solo lugar tranquilo en Ucrania. Precisamente la Fuerza Aérea Ucraniana ha afirmado este martes que ha destruido un navío de la flota rusa en el Mar Negro sospechoso de transportar drones iraníes utilizados por Moscú en el conflicto contra Kiev. Dicen en un comunicado que el gran buque de desembarco ha sido destruido por pilotos del Ejército del Aire, según ha indicado esta entidad militar en Telegram. Hablamos de nuevo de Ucrania. El gobierno ucraniano ha enviado al Parlamento un proyecto de ley para mejorar la movilización militar después de que el mando militar propusiera alistar hasta 500.000 soldados adicionales. Un texto en el que se prevé rebajar la edad de reclutamiento de 27 a 25 años y medidas para los evasores militares. En esta nota explicativa del proyecto de ley publicado por el medio Romaskes se introduce además el entrenamiento militar básico para todos los ciudadanos de 18 a 25 años durante un máximo de 3 meses. Asimismo, se establece el servicio militar básico opcional hasta los 25 años para aquellos que no hayan completado el entrenamiento básico. El diputado Yaroslav Salisniak ha señalado además que este proyecto de ley también establece medidas temporales por no comparecer ante la comisaría militar. Miramos ahora a Rusia, que tiene ventaja sobre Occidente en la producción de armas y tiene intención de mantener alta la tasa de crecimiento. Es lo que decía este lunes un alto ministro ruso después de que tanto Occidente como Rusia aumentaron la producción de armas para la guerra de Ucrania, precisamente con el inicio de este conflicto que desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y la confrontación más profunda entre Rusia y Occidente desde lo más profundo de la Guerra Fría. Miramos ahora a los BRICS. Unos 30 países quieren establecer vínculos de asociación con los BRICS, es lo que ha afirmado hoy el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Dice que además de los países que ya se han unido a su alianza a día de hoy, unos 30 países quieren establecer relaciones de asociación con los BRICS, es lo que ha comentado en una sesión de la Comisión de Rusia Unida para la Cooperación Internacional y el Apoyo a los Compatriotas en el Extranjero. De nuevo, los BRICS son protagonistas. El ministro de Asuntos Exteriores comentaba esto. С включением в БРИКС новых членов, в том числе, как я уже сказал, Саудовской Аравии, Египта, Эмиратов, Ирана, Эфиопии, безусловно, и Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумье, но интерес... Dice Lavrov que la aspiración de muchos países de acercarse a la alianza es natural, dado que los BRICS operan sobre una base genuinamente democrática y de respeto mutuo. Además, añade, continuaremos trabajando para que los BRICS fortalezcan su posición como uno de los pilares de un mundo multipolar.
Seguimos pendientes, como siempre, de más últimas horas, de más actualidad, de más noticias. Una breve pausa, un par de minutos y volvemos, seguimos con más información aquí en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes como siempre de brindarles la mejor información. Miramos ahora hacia Reino Unido. Las autoridades británicas han destacado hoy que Ucrania ha logrado destruir el 20% de la flota rusa en el Mar Negro, precisamente después del ataque que les comentamos hoy sobre el buque Novocherkassk en Feodosia, en la península de Crimea, cuyo balance ha sido dispar, según los informes por parte de Kiev y de Moscú. El ministro de Defensa británico Grant Shapps ha asumido como propia la versión ucraniana y ha celebrado que este último ataque contra la armada rusa es una muestra de que están equivocados aquellos que creen que la guerra está en punto muerto. Esto es lo que decía Shapps, apuntando a que no se han dado cuenta de que en los últimos 4 meses el 20% de la flota rusa del Mar Negro ha sido destruida. De hecho, dice que el dominio de Rusia en el Mar Negro está en entredicho. Esto es lo que escribía el propio Shapps en su perfil de la red social X. Miramos también a Venezuela, de nuevo con Reino Unido como protagonista, y es que va a desplegar el buque de guerra HMS Trent de la Royal Navy frente a las costas de Guyana a finales de diciembre. Es lo que ha anunciado este domingo su Ministerio de Defensa con
Grant Shapps al frente en un momento en el que la nación sudamericana, antigua colonia británica, se enfrenta a una disputa fronteriza con su vecina Venezuela por la región de Esequibo, que como saben es un territorio rico en petróleo. Las autoridades venezolanas ya han mostrado su rechazo frontal al envío de este buque, pero en un comunicado apuntan a que el HMS Tren va a visitar Guyana, su aliado regional y socio de la Commonwealth este mes, para una serie de compromisos en la región, es lo que informaba Shapps en un comunicado sin dar más detalles. Según la BBC, está previsto que este patrullero participe en maniobras militares después de Navidad con otros aliados no especificados de la antigua colonia británica, a la que Londres ya ha mostrado su apoyo enviando a la región a su secretario de Estado para las Américas, David Radley. El HMS Trent, con base habitual en el Mediterráneo, fue enviado al Caribe a principios de diciembre para combatir, según ellos, el narcotráfico. De Venezuela pasamos a Argentina. El presidente argentino Javier Milei ha reiterado este lunes su defensa del decreto de necesidad de urgencia, que contiene más de 300 medidas para desregular la economía y que va a enviar al Parlamento en breve ante el cúmulo de críticas por parte de la oposición, algunos de cuyos miembros el propio Milei ha tratado de sádicos y corruptos. Dicen palabras textuales: pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de su miseria. Es lo que ha escrito el propio Milei en las redes sociales, parafraseando al exmandatario argentino Arturo Frondizi. El DNU de Milei pretende reformar el Estado bajo ajustes fiscales y recortes del gasto público hasta lograr un 5% del Producto Bruto Interno del país, algo que será acompañado por un paquete de leyes para restituir impuestos, recalibrar funciones administrativas y acuerdos comerciales a tratar en el Congreso a partir de hoy mismo. Miramos ahora a la eurozona. La economía de la eurozona solo experimentará un crecimiento modesto el próximo año, a pesar de que los salarios aumentarán más rápido que la inflación por primera vez en 3 años. Según una encuesta de economistas de Financial Times, casi 2/3 de los 48 economistas encuestados creen que el bloque de la moneda única ya está en recesión técnica. De hecho, el economista jefe de BNP Paribas para Europa señala en el informe que no lo describirían como una recesión en toda regla, sino como un estancamiento. Es más, desde la entidad gala siguen viendo una recuperación gradual en 2024 en lugar de un mayor deterioro. La mayoría de los encuestados prevén que la contracción actual sería superficial y de corta duración, con un crecimiento levemente positivo que regresaría en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, esperan que el próximo año solo traiga un crecimiento débil y advierten que las altas tasas de interés, la posible agitación del mercado energético y la inestabilidad geopolítica podrían provocar una crisis aún más profunda. Pendientes precisamente de la economía de la eurozona, les contamos que se encamina un crecimiento débil el próximo año. Los mayores riesgos apuntan, pueden ser tanto Trump como Ucrania. Nos lo cuenta nuestra compañera Eva Villanueva. Muy buenas. La economía de la eurozona solo va a experimentar un crecimiento modesto el próximo año, casi ya 2024, y a pesar de que los salarios van a aumentar más rápido que la inflación por primera vez en 3 años. Según una encuesta que ha publicado este descafeinado 26 de diciembre Financial Times, casi 2/3 de los 48 economistas que ha encuestado cree que el bloque de la moneda única ya está en recesión técnica, pero con matices y con muchos adjetivos. El economista jefe de BNP Paribas, por ejemplo, cree que en el informe apunta que lo que estamos viviendo, en realidad, lo que se ve es una recesión, pero no una recesión en toda regla, sino más bien un estancamiento. Es más, desde la entidad gala siguen viendo una recuperación gradual en 2024 en lugar de un mayor deterioro. La mayoría de los encuestados, los economistas, prevén, por tanto, que la contracción actual sería superficial y de corta duración, con un crecimiento levemente positivo que regresaría, de hecho, en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, esperan que el próximo año solo traiga un crecimiento débil, como decíamos al principio, y advierten que los altos tipos de interés, que la posible agitación del mercado energético y la inestabilidad geopolítica podrían provocar una crisis más profunda. En el promedio de esa encuesta prevén que la economía de la eurozona crecerá poco más del 0,6% el próximo año. Un comportamiento nimio, por tanto. La mayoría se han mostrado más pesimistas que el Banco Central Europeo y que el Fondo Monetario Internacional, que han pronosticado para la economía del bloque comunitario un crecimiento del 0,8% y del 1,2% el próximo año respectivamente. En cuanto a los riesgos, y ahí viene lo importante, varios economistas han apuntado que la posible reelección de Donald Trump
señalan como el nuevo presidente de los Estados Unidos, la posibilidad de que Ucrania pierda su guerra contra Rusia están entre los riesgos que podrían arrastrar al bloque comunitario a un periodo de crecimiento aún más débil. De hecho, señalan como entre las voces que han señalado esos riesgos para Europa se encuentra Constancio, ex vicepresidente del BCE, apuntando que entre esos grandes riesgos para Europa se contemplan una recesión en Alemania o Italia o una victoria de Donald Trump. Pendientes, como siempre, de la economía, en este caso de la economía de la eurozona, pendientes también siempre de traer a los mejores expertos, los mejores analistas, de brindarles, como siempre, el mejor análisis. Una breve pausa, nada, un par de minutos y enseguida volvemos con más información, con más análisis aquí en Negocios Televisión.